Hay una frase de San Juan Crisóstomo que a mí me encanta y hoy la venía meditando de regreso a Guatemala. Hoy venía meditando una frase que leí hace mucho tiempo de San Juan Crisóstomo. Y dice esta frase, que en el acto involuntario del latido del corazón del ser humano reposa la eterna voluntad de Dios. Esto parece medio trabalenguas un poco. En el acto involuntario del latido del corazón, porque el corazón late de manera involuntaria, ¿no es cierto? No podemos detenerlo. Late porque Dios lo hace latir. Y entonces este santo profundiza esto, ¿no? El latir del corazón, en el acto involuntario del latir del corazón reposa la eterna voluntad de Dios. Yo le di mucho tiempo vueltas a esta frase hasta que llegué a entender algo. Que tú y yo estemos acá, que el corazón siga latiendo, no es otra cosa más que recordarnos que nuestra vida tiene propósito, que el estar aquí tiene un propósito divino. Eso es lo que intenta decirnos el santo. Que el haber llegado no es meramente casualidad o no es porque simplemente tenía que venir o una rutina espiritual. Es que Dios para tu vida y para la mía tiene un propósito. Especialmente cuando estamos en medio de un proceso, porque el proceso va a lanzarnos algo. El proceso es una plataforma que nos va a llevar a entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Así que con toda certeza hoy quiero decirte, hermano y hermana, tú que llegaste hoy hasta acá, llegaste porque Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Amén. A ver, me diga un poquito, dígale al que tiene al lado suyo, Dios tiene un propósito para tu vida. No más que así como se lo dijo, no creo que lo vaya a convencer. A ver, dígaselo bien, Dios tiene un propósito para tu vida. Y esto es hermoso entender. Dice Romanos 8:28 que todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien de los que amamos al Señor. Esto es señal de que Dios está en control. Y hoy quiere el Señor, desde su eterno amor, lanzarnos una invitación a no detenernos. La enseñanza de esta tarde lleva por título Fe que avanza y nos plantea una cuestionante: ¿cómo mantener la constancia en medio de los retos? ¿Cómo mantener esa constancia, ese paso firme, ese paso que nos encamina hacia la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros un día queremos llegar a la gloria de Dios? Amén. El apóstol Pablo abraza esta idea de una manera muy simbólica. Y él dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. El tipo tenía clarísimo a dónde quería ir. Y entonces hay que entender que para poder llegar al cielo hay que perseverar. Amén. Es más, la palabra dice en el Evangelio, solamente el que persevera llegará a la gloria de Dios. ¿Quiere llegar a la gloria de Dios? A ver, ¿cuántos quieren ir al cielo? Amén. Todavía no, le aclaramos al Señor porque nos anda llevando. Pero queremos llegar a la gloria de Dios. Y eso es lo hermoso. Y para poder llegar a la gloria de Dios hay que seguir avanzando. Yo venía meditando en un episodio de mi vida como misionero hace muchísimos años. Yo trabajé con Pastoral Juvenil Arquidiocesana en el tiempo de Monseñor Quesada Toruño, ya hace algún ratito. Y trabajando con la Pastoral Juvenil, pues conocí mucha gente, muchos jóvenes con muchos talentos. Uno de esos jóvenes que conozco se hace sacerdote, lo envían fuera de Guatemala y al tiempo regresa a Guatemala. Cuando él viene a Guatemala, me llama y me dice, hermano, voy a hacer una misión en Huehuetenango y me gustaría que me acompañaras. Yo le dije, por supuesto, vamos a la misión. Me dice, es una misión difícil, está muy lejos, hay que caminar muchísimo. Yo llevo 3 personas más, él está en Panamá, viene a Guatemala y me dice, llevo 2 hermanas religiosas y un seminarista. Conseguiste un par de hermanos en Guatemala y hacemos la misión, listo. Y nos embarcamos en esta misión. Llegamos a Huehuetenango, si usted conoce, está un poquito retirado. Nos subimos a un pick-up doble tracción. El pick-up avanzó hora y media, hora 45 minutos. Y llegó a un lugar donde el Señor dijo, hasta aquí nomás, lo que resta hay que caminar. Íbamos con el sacerdote, un paso, digamos, ligero, para poder llegar antes de que se oscureciera. Y entonces toda esta historia tiene algo que ver con el tema de esta tarde. Detrás de mí venían un misionero, las hermanas religiosas, ¿verdad? Con su mochila y demás, y otros hermanos de Guatemala. Era una subida bastante
bastante empinada y bastante compleja. Y una de las hermanas religiosas se acerca y me dice hermano, era el que tenía más comunicación yo con el sacerdote, y una de las hermanas me dice, hermano, dígale al padre que nos detengamos un ratito, porque estoy cansado, estamos cansados. Para ser muy honesto, yo también ya estaba muy cansado, y me pareció un fenomenal pretexto decirle al padre, paremos, porque las hermanas están cansadas, ¿no es cierto? Era una buena manera de decírselo. Entonces le digo, padre, descansemos un poquito, porque las hermanas están cansadas. Y el padre me ve y me dio una frase que me ha servido durante estos 27 años de ministerio. Me dijo, a descansar al cielo. No, sigamos. Porque el destino es ese. Pero el cristiano no descansa. Nosotros no descansamos. A ver, hagamos un ejercicio espiritual. Pregúntele al que tiene al lado suyo si quiere descansar. Si siempre sí o no. Pregúntale a ver qué le dice. Fe que avanza. ¿Cómo mantener la constancia? Y es que el reto no es llegar a los pies de Cristo, porque vamos a ser honestos, llegar a los pies de Cristo se torna un tanto sencillo, ¿no es cierto? La vida, los problemas, las dificultades, la crisis, la enfermedad, la prueba, el desierto, la tormenta, llámelo como sea, nos va a hacer llegar a los pies de Dios. Y hay mucha gente que llega, pero el problema no es llegar. El problema es que hay gente que llega pero no permanece, y para poder tener una permanencia hay que seguir avanzando al ritmo de la iglesia, amén, al ritmo que propone nuestro Señor Jesucristo. Y me encantó lo que el Señor me daba a través de este tema, porque me hacía entender algo, que la fe es caminar, que la fe es tan particular, y hay un texto bíblico que probablemente es el más representativo cuando hablamos de fe. Hebreos 11:1 dice la escritura que fe es tener la certeza de aquello que espero, que aunque ahora no pueda ver, sé que va a ocurrir. Eso es fe. Pero nos deja entrever algo, que la fe tiene una particularidad. Dice, es aquello que no puedo ver aún. La fe es ciega. La fe se parece muchísimo al amor, porque el amor es ciego, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos se han enamorado alguna vez en su vida? A ver, levanta la mano a los que se han enamorado alguna vez en su vida. Usted levanta la mano bien alto, bien. Yo leí un libro hace un par de años, de un sacerdote que es psicólogo y psiquiatra. Me llamó la atención porque él habla un poco de las emociones del ser humano. Y él dice la emoción, porque es una emoción, estar enamorado. Amar es otra cosa, ¿no? Estar enamorado es una emoción. Y él dice, estar enamorado es el momento en el cual el ser humano es mucho más vulnerable. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, yo dije, estoy de acuerdo con eso. Y es el momento donde es mucho más tonto. Y yo dije, amén. ¿Sí o no? Porque uno cuando está enamorado hace cada cosa. Sí, me dijo una hermana en una comunidad, uno hasta se casa, me dijo. Amén. Caminamos por fe y no por lo que vemos. Y la fe es eso, es enamorarse al final de Dios. Es decir, yo sigo avanzando porque hay algo que me impulsa. Las fuerzas del ser humano de repente se agotan. La fe cristiana no es cómoda, no se estanca. Es una vida de retos, es una fe viva que avanza, que madura, que persevera, aun cuando el camino se vuelve más difícil. Por eso es que la fe y el amor se parecen muchísimo. Porque el amor no se acaba cuando las cosas se ponen difíciles. De hecho, el amor es lo que nos hace superar muchas de esas cosas. A ver, ¿cuántos casados hay acá? Yo sé quién va a cenar rico hoy en su casa. No dije cansados, hermanos, es que usted así levanta la mano. No, casados. ¿Verdad que el matrimonio es bien fácil? No, no es cierto. No es verdad. El matrimonio es un reto. Pero la virtud del matrimonio, como todas las relaciones que podemos vivir en esta tierra, necesitan un fundamento: el amor de Dios. En el matrimonio se persevera cuando Jesús es el fundamento de aquel vínculo. Y en la vida cristiana, cuando nosotros hablamos de seguir, de continuar, hay que entender que yo no puedo seguir si no tengo a Jesús en mi vida.
Amén. No podemos seguir caminando. Porque aunque el matrimonio es hermoso, no es sencillo. A ver, hermanita, pongámonos un poquito honestos. Hermana, yo sé que usted es casi santa y es bien buena gente, pero ¿alguna vez no le han dado ganas de decirle al gordo, yo ya no más? De hacerle un par de maletas. ¿Qué maletas? Bolsas negras de basura, porque no va a devolver las maletas. ¿Sí o no? Siendo honestos. ¿Sí? A nosotros también nos dan ganas, lo único es que nos da miedo. Pero eso es otra prédica. Para continuar en la vida de matrimonio, uno necesita llenarse del profundo amor de Dios. La psicología nos va a dejar entrever un fundamento muy sencillo. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede avanzar si no tiene a Cristo en el corazón. Es que la carencia más grande de la vida cristiana reposa en eso. ¿En qué tan lejos o qué tan cerca estoy de Dios? Y hay que entender que sin Dios no vamos a llegar muy lejos. Quiero desarrollar esta enseñanza con 4 puntos bastante sencillos. Si usted trae su Biblia, si trae donde apuntar, le pido que me acompañe. Idea número 1. Caminar por fe es confiar en Dios, aun cuando no entendemos el camino. Esta es la idea número 1. Caminar por fe es confiar en Dios, aun cuando no entendemos el camino. Vaya que en la vida cristiana hay momentos donde no entendemos el camino. Caminar por fe no significa tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que tiene las respuestas. Muchas veces Dios no cambia de inmediato la situación, pero sí transforma nuestro corazón. Y sabe, un fundamento de la vida constante de fe es la oración. La oración que tiene una particularidad sobrenatural. Porque, como dice el Evangelio, cuando quieras hablar con tu padre, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu padre que está en lo secreto te espera. Aquella oración que probablemente no va a cambiar tu entorno, pero va a cambiar tu corazón, porque ese es el primer fruto de la oración. Cambiar tu corazón. Cuando las fuerzas se agotan, la oración probablemente no va a transformar lo que está afuera. Probablemente todo va a seguir igual. Es más, ¿cuántos de nosotros llevamos un largo tiempo orando por una conversión? Y usted ora por aquella conversión y mira al bendito y en lugar de estar mejor, lo pensó. En muchos casos así. Pero la fe transforma el corazón. Oiga lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Esto es caminar por fe. Confía en el Señor con todo el corazón y no en tu propia prudencia. Palabra de Dios, alabamos al Señor. Confía en el Señor, como dice, de todo corazón. Es confiar sin límites. No necesito entender para confiar. Es más, probablemente el 99.9% de todos los procesos que vivimos no los entendemos. Pero es ahí donde la fe cobra un efecto positivo. No te entiendo, pero sigo adelante. No lo comprendo, pero sigo adelante. Es más, muchos de nosotros no creemos ser merecedores de muchas de las pruebas que vivimos. Yo hice un estudio muy profundo en un curso que recibí del numeral 1500 del Catecismo de la Iglesia Católica. Recomendadísimo. Va y léalo, numeral 1500 del Catecismo de la Iglesia Católica, 1500 en adelante. ¿Sabe de qué habla? Del sufrimiento. Y de cómo nuestra vida espiritual se forja a través del sufrimiento, porque las pruebas son necesarias. Porque las pruebas moldean el corazón. Porque las pruebas el Señor las permite no para que nos quejemos, sino para que entendamos que Él tiene un bien mayor, un propósito mucho más grande. No importa si hoy lo entiendes o no, sigue caminando, sigue creyendo. En el magisterio de la Iglesia Católica encontramos un dato que a mí me encanta de uno de los papas. De hecho, yo leí algo que me llamó mucho la atención. Decía que de todos los papas que hemos tenido en la Iglesia, el que ha tenido el IQ más elevado, Benedicto XVI. Tipo impresionante, con una capacidad de desarrollar esas ideas del cielo. Y oiga esta que nos deja:
Tener fe no significa ver con claridad, sino confiar en un amor que nunca nos va a fallar. Qué lindo lo que escribe, ¿no? Tener fe no implica ver lo que hay después. Implica entender que hay alguien que no me va a soltar, que hay alguien que me tiene en la palma de sus manos. San Agustín decía: la fe es creer lo que no ves para recibir una recompensa. A ver, ¿cuántos quieren recibir una recompensa? Amén. La recompensa no llega, uno va a la recompensa. Por eso es que vale la pena en el arranque de este año, porque muchos le dimos vuelta al almanaque, ¿no? Y tenemos una hoja nueva, pero los problemas siguen estando ahí, pero las situaciones siguen estando ahí, pero la dificultad sigue estando ahí. Y hoy el Señor nos invita a nosotros a que desde su amor sigamos caminando, que desde su amor no te rindas, sigue caminando. Y es que la vida del cristiano va a forjarse en eso. Hay un santo que acuña una frase y es hermosa: un día a la vez, un día a la vez. Solo por hoy, ¿no? Por ahí nos robaron esa frase, el solo por hoy. Sí, no es del otro lado, es nuestra. El solo por hoy. Esa es la vida del cristiano. Solo por hoy, que nos hace entender que el amor de Dios está conmigo, que tengo suficientes razones y una razón fundamental para seguir caminando, que me hace entender que no estoy solo, que me hace entender que el mundo entero me puede dar la espalda, pero hay alguien que ha decidido quedarse conmigo, que me hace entender que el mundo entero puede desboronarse por completo, pero que hay alguien que me va a mantener de pie y que me invita a caminar con él. Cuando Jesús reúne a los discípulos, porque esto no se lo dice a la gente, esto lo predica con los discípulos: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga mi camino, camine detrás de mí. La vida del cristiano es eso, es caminar detrás de Jesús. Sí, que hay una promesa maravillosa, la resurrección, sí, pero para llegar al domingo de resurrección hay que subir al Gólgota. Y ahí es donde muchos de nosotros a la mitad del Gólgota nos queremos quedar sentados, ¿no? Y por eso es que esa frase de ese sacerdote me sigue golpeando el corazón cada vez que quiero rendirme, porque si usted a mí me pregunta si hay momentos difíciles en mi vida donde he querido rendirme, muchísimos. Si usted a mí me pregunta si hay días en los cuales me levanto y no quiero poner la bocina y no quiero poner el piano y no quiero cantar, muchísimos. Si usted me pregunta si hay prédicas que a mí me confrontan mucho, por supuesto que sí. De repente me ha tocado predicar sobre la gloria de Dios y la bendición de Dios, y yo estoy metido en el agujero más grande que usted se imagina. Pero desde mi desierto he entendido que tiene una virtud hablar de la gloria de Dios. Porque hablar de la gloria de Dios cuando todo marcha bien, eso es muy sencillo. Alabar a Dios cuando usted abre la refri, está llenita, cuando usted sabe que tiene plata en la cuenta, cuando su matrimonio está intacto, cuando la familia está caminando bien, eso es muy sencillo. Pero alabar a Dios, seguir creyendo en Él cuando nada parece tener sentido, esa es la verdadera virtud de la fe. Y muchos te van a decir: ¿y por qué seguís caminando? Por fe. ¿Y por qué seguís adelante? Por fe. ¿Sabe? Hay alguien que tiene una concepción de este grado de fe, y es el salmista. El Salmo 91, que probablemente todos los salmos es el salmo más conocido. Ese, el 23, es el que la gente tiene abierto en la Biblia en su casa, ¿sí o no? Que si la lee no sirve para nada, si no la lee no sirve para nada, ¿no? Porque el Salmo 91 no es mágico, el 23 tampoco es mágico. O sea, que usted lo tenga abierto en la Biblia de su casa no funciona, si no lo lee no funciona. Pero el salmista madura esta fe de caminar. Y dentro del Salmo 91 hay una frase que a mí me encanta. Él dice: van a caer 1000 a un lado mío, ¿sí? Y 10,000 a mi diestra. Oiga esta concepción de fe. Pero a mí no me debe ocurrir absolutamente nada.
Ese tipo sabía dónde iba. Y todos los que estamos aquí debemos abrazar la fe de entender que aunque hoy no comprenda lo que estoy viviendo, es parte del propósito de Dios. Ayúdeme un poquito, póngale la mano en el hombro al que tiene al lado suyo y dígale con mucho amor: deje de quejarse, hermano, y siga caminando. Es que de repente uno conoce gente que vive quejándose por todo el tiempo. ¿Conoce usted gente que se queja? No voltea a ver, porque no queremos clavos, pero o sea, hay gente que vive quejándose por todo el tiempo. Y la fe, caminar por fe, es salir de la queja, no es buscar respuestas, sino seguir caminando, aunque no las tengamos. Esta es una clave espiritual. La constancia nace cuando dejamos de exigir explicaciones y aprendemos a abandonarnos en las manos de Dios y confiar y vivir la paz en medio del proceso. Hay una alabanza que es maravillosa, a mí me encanta y regularmente todos la cantamos muy lindo. Puedes tener paz en la tormenta. ¿Se la sabe? Fe y esperanza cuando no puedas seguir. ¿Sabe cuál es el problema de esa alabanza? Que la cantamos muy bonito, pero la vivimos bastante mal. Paz en medio de la tormenta. Yo le leí una frase a un santo, San José María Escrivá de Balaguer. Decía: la paz no es un estado. Es que uno cree que, ay, hoy amanecí con paz, hoy tengo paz. No. De repente hay gente a la cual pagar los recibos de la luz, el agua, el teléfono y demás, pagar el colegio y todo, de repente cuando uno no lo ha pagado, nos roba un poquito la paz, ¿sí? Y llega el día y usted lo paga. ¿Cuánto le dura la paz por haber pagado todos los servicios de su casa? ¿Como dentro de cuánto le va a llegar el próximo recibo? Que un mes, no, hermano, gloria a Dios, a usted le llega el mes, a mí me llegan como a los 10 días, ya está el otro que hay que pagar. Y entonces dice este santo, San José María Escrivá de Balaguer: la paz no es un estado. En la vida del cristiano, ay no, hoy amanecí con paz, no, hoy no tengo paz, no. No es un estado de ánimo. La paz es el resultado de haber puesto mi vida en las manos de Dios. Eso es paz. No es un estado de ánimo. Es el resultado de haber depositado toda mi vida en las manos de Dios. Si usted a mí me pregunta ¿qué va a pasar mañana? No sé. Si usted a mí me pregunta ¿cuándo va a llegar el milagro que estoy clamando? Tampoco sé. Y si usted me pregunta ¿cuándo va a ocurrir su milagro? Lo único que sí sé es que Dios está bajo control. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Dios está bajo control. Ahora, como ya regañó al que tiene la par, ahora dale un dulcito y dígale: Dios está bajo control de tu vida. Ok, vamos con esta idea. Idea número 2. La constancia se fortalece cuando la fe es más grande que el miedo. Qué lindo esto, ¿no? La constancia se fortalece cuando la fe es más grande que el miedo. ¿Sabe usted que uno de los mayores enemigos que tenemos en la vida cristiana, aunque teológicamente luchamos contra tres, ¿no? El diablo, la carne y el mundo, uno de los grandes enemigos es el miedo. Hay gente que hoy no hace cosas porque tiene miedo. Y me voy a permitir decir esto, ¿sí? Porque lo he vivido a lo largo de esta semana. Y cuando llegué a este punto yo dije: Señor, qué importante es la fe. Porque a lo largo de esta semana tuve un par de diálogos con algunas personas y algunos hermanos también que sirven dentro de la iglesia, preguntándome la opinión sobre si debíamos hacer o no reuniones en las comunidades. Y yo, ¿por qué? Es que el presidente puso estado de sitio. ¿Usted sabe cómo está la discoteca en la noche? Abierta. Y usted quiere cerrar la iglesia. Mi gordo. Por miedo. ¿Miedo a qué?
Cuando el apóstol Pablo, desde una fe madura, dice: si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Es el momento cuando el mundo tiene miedo, ¿no? Ese miedo colectivo que tanto nos afecta como iglesia. Y ya vivimos una experiencia de cerca. Recuerda la pandemia, un miedo colectivo terriblemente difícil. Ocurrieron muchísimas cosas movidas por el miedo colectivo, ¿sí? Le doy un ejemplo: miedo colectivo. A alguien se le ocurrió decir que había que acabarse los rollos de papel de todos. Eso se llama miedo colectivo. A alguien se le ocurrió pensar que COVID daba diarrea y para nada, ¿me entienden? Eso se llama miedo colectivo. Ay, no, hoy no salgamos. Ay, no, hoy no hagamos. Este es el momento para mostrar la valentía. Este es el momento para seguir adelante. Así que yo los bendigo a ustedes y los felicito por lo que están aquí. Con o sin estado de sitio, nuestra fe ha sido puesta en el Señor. La constancia se fortalece cuando la fe es más grande que el miedo. De repente nos da miedo, sí, hoy nos da miedo muchas cosas, pero nuestra fe es mucho más grande. ¿Y sabe cómo se acrecienta la fe? Estando tomado de la mano de Dios. Es la única manera de que la fe se acreciente. Voy a compartirle algo que no suelo compartir, y hoy lo va a conocer medio mundo porque están transmitiendo, creo, o están grabando la prédica. Pero yo tengo una fobia, y a mí me dan miedo los perros. Esa es mi fobia, ese es mi miedo más grande. No se ría de mí, hermano, por favor. Todos grandes, chiquitos, miniaturas, mini toy, todo lo que usted quiera, me dan miedo. Tuve una situación que detonó este trauma. Bueno, esa es otra historia. Yo tengo 2 hijos. Santiago tiene 10 años, Grace tiene 8 años. Pero cuando Santi tenía como 5 años aprox, yo comencé a notar que él también le dan miedo a los perros. Y entonces un día íbamos caminando por la calle y esa idea de que los perros huelen el olor, porque así dice la abuelita, ¿no? Es verdad. Porque yo miro un perro en la calle, pasa la gente, no le hace nada, paso yo y el chucho me ladra. Entonces íbamos caminando con mi hijo y había que pasar sí o sí por ahí porque era el único camino. Y entonces mi hijo me dice: es que ahí hay un perro. Y entonces yo le digo: no, hombre, sigamos caminando. Seguimos caminando. Cuando más nos íbamos acercando al perro, yo tenía más miedo. Esa es la verdad. Pero mi hijo tuvo un gesto. Yo lo veía que caminaba despacito, pero cuando nos íbamos acercando al perro, él me tomó de la mano. Y cuando él a mí me agarró la mano, él dejó de sentirse solo y comenzó a caminar mucho más rápido. Lo que él no sabía era que yo tenía más miedo que él. Eso él no lo sabía. Pero ¿dónde estaba su seguridad? En que había tomado la mano de papá. Y entonces, ¿cómo mi fe se hace fuerte y vence el miedo? Cuando me tomo de la mano de papá, cuando sé quién me sostiene. Dice el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, y este texto me ha seguido como usted no se imagina. En las últimas 10 prédicas que he podido compartir, este texto ha tenido algo que ver. Y oiga esta frase: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Si usted y yo abrazáramos esa idea, la verdad es que no habría miedo en el corazón. No tengan miedo, yo estoy contigo. El salmista nos hace una confrontación en el Salmos 27:1. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. A ver, dígalo conmigo: el Señor es mi luz y mi salvación. Mira qué lindo cómo termina esto, porque dice: ¿a quién temeré? Si ya proclamé que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El salmista tiene muchos episodios dentro del libro de los Salmos en los cuales nos deja ver cómo su fe pasa procesos, pero también sabe a dónde ir. Y es que hoy nosotros descubrimos que tenemos a dónde ir. En el Salmo 121, que hermana Glenda hizo un estupendo trabajo musical, dice el salmista: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Él no necesitaba ayuda, él necesitaba auxilio.
Porque una ayudadita nos puede dar cualquiera. Pero cuando usted pide auxilio, está clamando por un milagro. Y entonces dice el salmista: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio me viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Oiga, qué hermoso esto, porque nos pone a nosotros, nos sitúa a nosotros a la par de Israel, que es la figura del pueblo amado de Dios. Dice: el que cuida a Israel, cuida de mí, y no permite que resbale mi pie. Mi guardián no duerme. Qué hermoso. Tu guardián no duerme, hermano. Por difícil que sea la situación, tu guardián no duerme. Oiga esta frase del Papa Francisco: la fe nos hace valientes, no porque no existan dificultades, sino porque sabemos que Dios camina con nosotros. Él aperturó este año que tuvimos, el año santo jubilar, fue un regalo de Dios para nuestra vida como católicos, con una frase: la esperanza no defrauda. El mundo te va a fallar, el cónyuge falla, los hijos fallan, los hermanos fallan, los papás fallamos, la gente de la iglesia falla. Fallamos, pero Dios no te va a fallar. Él nunca cambia. Tu esperanza debe estar puesta en Él. Y entonces el miedo se hace pequeño cuando tu fe se hace. ¿Y cómo hago que mi fe crezca? Tomándome de la mano de Dios. Amén. Idea número 3. La fe nos permite perseverar cuando las fuerzas humanas se agotan. ¿Sabe usted que sentir cansancio es normal? Es parte de nuestra vida como seres humanos. Cansancio espiritual, cansancio físico, es permisivo. ¿Por qué? Porque el cansancio nos recuerda a nosotros una cosa: que somos frágiles y que solos no podemos, que necesitamos a Dios, que lo necesitamos a Él en nuestra vida. Y entonces es bueno confrontar nuestra vida, la fragilidad. Es bueno entender que yo solo no puedo. Es bueno entender que este problema me rebasa. Pero dice Lucas 1:37, un verso maravilloso, del diálogo del ángel con María nuestra madre: y el ángel le dijo: es que para Dios no hay nada imposible. Es ahí donde reposa mi fe. Es que, hermano, yo quiero dejar un pecado, pero no logro. No, solito no va a lograr. Hermano, es que quiero alcanzar aquella gracia, sí, pero con sus fuerzas no va a llegar. Necesitamos vivir una verdadera dependencia de Cristo. ¿Sabe usted que esta palabra dependencia o codependencia en los últimos años se ha puesto mucho de moda desde el punto de vista psicológico? Yo un día me metí a estudiar un poquito a profundidad la palabra codependencia. Y una persona codependiente, si tuviera yo que dar una manera sencilla para que usted pueda entenderlo, una persona codependiente es aquella persona que se muere si no tiene a la situación o a la persona de la que depende. ¿No es cierto? Y sabe, eso tiene mucho que ver con la fe. Una fe madura es aquella que entiende que se muere, que se apaga, que se agota si no está cerca del amado. Así que hay que ser codependientes del Señor. Hay momentos en los que ya no podemos más. Ahí comienza la obra más profunda de Dios, porque la constancia cristiana no se apoya en la fuerza humana, sino en la gracia. ¿Y sabe qué dice el diccionario bíblico sobre la gracia? Dice algo hermoso, que gracia es el favor inmerecido de Dios. ¿Qué es la gracia? El favor, ¿qué? Inmerecido de Dios. No lo merecíamos, pero Él derramó sobre nuestros corazones su gracia. ¿Sabe qué es la gracia? La gracia es saber que Dios está contigo a donde quiera que vayas. Que no importa qué tan profundo sea el abismo, qué tan difícil sea el desierto, qué tan complicada sea la tormenta. Aunque a veces que parece que Jesús duerme, ¿no? Como en el pasaje bíblico. Las aguas anegaban la barca, los discípulos tenían miedo y Jesús estaba en apariencia, pero estaba trabajando la fe de aquellos hombres. Está trabajando hoy el Señor tu fe. Está el Señor hoy trabajando en nuestros corazones.
Probablemente un texto de los más conocidos que tenemos nosotros en nuestra historia moderna de la iglesia es Filipenses capítulo 4, verso 13. ¿Recuerda usted qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, pero no todos a la vez, pues no lo entiendo. A ver, todo lo puedo en Cristo me fortalece. ¿Sí? Qué hermoso texto. Sí, pero si usted se va un poquito atrás de lo que escribe, dice: he pasado hambre y he comido bien. He tenido buenos momentos y he vivido crisis. Pero he aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es algo dependiente de Dios. Es decir, yo sin Dios no voy a ningún lado. Yo sin Él no salgo. ¿Sí? Es como su celular, pues. ¿A poco usted sale de su casa sin teléfono? Nah. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Cansarme, hermano, es que estoy cansado. Normal. Hermano, es que siento que ya no puedo más en mi matrimonio. Normal. Hermano, es que la suegra llegó para Navidad y no se ha ido. No es tan normal. Pero renovarán sus fuerzas. No, no es broma. Amamos a la suegra. Amén. Digan amén. Hermanos, ese se ganó el cielo. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. El texto es maravilloso porque nos da ese ejemplo. Dice: y levantarán sus alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Y correrán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. ¿Dónde yo tomo esas nuevas fuerzas? De Dios. Y entonces aquí me voy a meter un poquito algo que es profundo, pero es necesario hablarlo en nuestra vida cristiana. ¿Cómo yo puedo mantenerme renovado constantemente en medio de las batallas? Porque ya entendí desde mi razón que el sufrimiento es parte de la vida. Hace años vino una pseudosecta a vendernos una idea: para de sufrir. ¿Le escuchó? Espero nunca haya ido. ¿Por qué no funciona? Porque en la vida hay que sufrir. Dice la salve, y aquí estamos sufriendo y llorando en este valle de lágrimas. ¿Sí? Pero en este valle de lágrimas el Señor no me suelta. El sufrimiento es parte de la vida. Pero en medio del sufrimiento vamos a renovar las fuerzas. ¿Para qué? Para no detenernos. El ejemplo es claro: caminarán y no se cansarán, y correrán y no se fatigarán. En esta vida, hermana, hay que correr. En esta vida hay que caminar. En esta vida hay que seguir adelante. Cuando uno está en un desierto, tiene de dos: o se sienta a llorar y el desierto lo consume, o se pone de pie, se limpia las lágrimas, se sacude el polvo y sigue caminando. Amén. Amén. Porque la vida del cristiano no se detiene. Hermano, es que hoy estoy en una crisis por mi hijo. Sí, le entiendo. Y entiendo que hay lágrimas en sus ojos, pero no se canse. Y no sé por qué, mientras hacía la prédica, el Señor me trajo una frase que yo la leí en un libro del padre Robert de Grandis. No sé si es de él, pero en un libro la leí. Y decía que la oración de una madre tiene poder. ¿Cuántas mamás hay aquí? Amén. No se canse de orar, porque aquel milagro va a llegar. Porque la oración de una madre tiene poder. Hace un par de meses tuvimos la oportunidad, sé que conocen a Oscar Roldán. ¿Conocen a Oscar Roldán? Sí. Tremendo predicador, gran amigo, gran hermano, maestro también. Tuvimos la oportunidad de estar fuera de Guatemala, y en uno de esos de esas misiones, o en esa misión particularmente, nos repartieron, ¿verdad? Nos llevaron para lados distintos, y a mí me tocó que estar en otro lado, y conocí a unas hermanas religiosas que tienen como espiritualidad a San Agustín y a Santa Mónica. Y me contaron una historia bien linda, porque uno conoce la historia de San Agustín. ¿Conoce usted la historia de San Agustín un poquito? ¿Cómo era Agustín? Borracho, mujeriego, trasnochador, lotería, dijo un hermano. Mire usted, era una joya de tipo. Y dice que Santa Mónica, una mujer que pasó orando mucho tiempo,
Dice que en su afán de la conversión de su hijo, un día dijo, voy a hacer una novena a la Virgen del Carmen. Y empezó la novena. Día 1, 2, 3, 9. Llegó al día noveno y dijo, hoy voy a terminar mi novena con una Santa Eucaristía. Fue al templo, terminó su novena, recibió la misa. ¿Y sabe qué había en el corazón de aquella mujer? Esperanza por la conversión de su hijo. Salió de la iglesia súper fortalecida. Iba de camino a casa y 2 cuadras antes de llegar encontró a Agustín. ¿Sabe cómo lo encontró? Borracho, tirado en el piso. Pero aquella mujer no se rindió. ¿Sabe qué hizo? Lo tomó en sus brazos, lo llevó a casa y siguió orando. Dígale que tiene al lado suyo, sigue orando, porque tu milagro va a llegar. No se canse, no se rinda. Sé que hay momentos en los cuales es difícil, lo sé, pero siga orando, siga creyendo que Dios va a hacer una obra. Si aquella mujer se hubiese detenido, nunca hubiese visto la conversión de su hijo, y nosotros no tuviéramos al santo más proverbial que hay en la Iglesia Católica. Vale la pena, hermano. Llore, pero siga orando. De repente experimenta el cansancio, pero siga orando. No se detenga. Santa Teresa de Lisieux decía, todo viene por gracia, cuando buscamos la gracia. ¿Cómo viene todo? Por gracia. ¿Cuándo? Cuando estoy viendo Netflix en la sala de mi casa. No. ¿Qué capítulo llevo? Ay, es cierto. Todo es gracia cuando busco la gracia de Dios. La clave espiritual es que la constancia se vuelve posible cuando dejamos que Cristo sea nuestra fuerza. Y no puedo terminar esta tercera idea sin decirle algo. Para yo mantenerme fortalecido, entendiendo que soy frágil, necesito un par de cosas que son esenciales, y la Iglesia Católica como madre y maestra nos provee. Vida sacramental. ¿Cómo está hoy su vida sacramental? No me conteste, solo piensen. Porque un católico sin Eucaristía, perdone lo que voy a decir, pero no funciona. Un católico sin Cristo no sirve. Vida sacramental, vida de oración. ¿Cómo está su oración hoy? Vida de palabra. ¿Cómo está hoy su vida en torno a la palabra de Dios? Es que a mí me gusta que me prediquen, hermano. Pero quiero que Dios me hable. ¿Qué será que Dios no me hable, hermano? Probablemente porque no lo buscamos. Dios siempre quiere hablarnos. Vida sacramental, vida de oración y vida de palabra. Termino con esto. Cuarta idea. ¿Vamos bien hasta ahí? Les miro cara de asustados, por supuesto. Número 4. Caminar por fe nos conduce siempre, 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 siempre a la victoria. Dice el Éxodo que Dios es un guerrero. Oiga esto, qué hermoso. Que nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido una batalla. A ver, yo le pregunto, ¿ha tenido usted crisis en su vida donde usted ha pensado, de esta no voy a salir? ¿Sí? ¿Sabe? Yo pasé una crisis muy fuerte hace mucho tiempo. De esas crisis que solemos vivir todos, ¿no? La crisis económica. Complicadísima. Pero en medio de esa crisis aprendí algo. En el momento cuando me metí la mano a la bolsa y no tenía un solo centavo, me di cuenta de algo. Que lo que le daba plenitud a mi vida no era lo que tenía en la bolsa, era quien tenía en mi corazón. ¿Sí? Porque el cristiano que está arraigado verdaderamente en Dios, su vida no gira en torno a lo que pueda tener en la bolsa, sino a quien tiene en el corazón. Caminar por fe nos conduce siempre a la victoria. La fe no evita la prueba, pero sí nos garantiza la presencia de Jesús en medio de todas las pruebas. Él no nos abandona, no se retrasa, no falla. La última palabra no la tiene el dolor, la tiene el Señor. ¿Recuerda usted esa crisis cuando usted dijo, de esta no sé cómo voy a salir? Yo le compartí a un hermanito, hablamos un ratito antes de la asamblea,
Algún día prometo compartirles mi testimonio, porque creo que esta es una de las comunidades donde por tema de pandemia ya no pude compartir mi testimonio con ustedes. Pero en el año 2019, un lunes 8 de julio, yo me desperté 3:05 de la madrugada. Se lo voy a hacer cortito porque la tengo grabada en un disco. Ahora nadie oye discos, pero ahí lo tengo en un disco y dura como 1 hora 45 minutos. Se lo voy a resumir en 1 minuto. Lunes 8 de julio, 3:05 de la mañana, me despierto, 4 menos 10, estoy entrando a la intensivo en un hospital en Guatemala. Había sufrido un infarto en la arteria superior derecha, un infarto 9 de 10, un infarto que en el primer acontecimiento logró llevar isquemia a mi corazón, que es la muerte del corazón. El 35% de mi corazón estaba muerto en el primer infarto. El lunes 8 de julio a las 6:20 de la tarde sufrí el segundo infarto y me desahuciaron. La doctora que estaba llevando mi caso, una cardióloga, una especialista, le contaba yo al hermano. Esa parte de ese día no lo olvido porque llegó, puso la mano sobre mi hombro. En aquel entonces Santi tenía 5 años, Grace tenía 3 años. Puso su mano sobre mi hombro y me dijo: Luis, lo intenté todo, pero no pude. Lo quería hacer por usted, por sus hijos, y de verdad lo intenté todo, pero no puedo. Yo estaba en la crisis del segundo infarto. Estaba conectado a una máquina que monitoreaba mis signos vitales, la típica máquina que tiene un sonidito, tip, tip, y me dice: su corazón está dejando de latir porque está obstruido. Y al ritmo que está dejando de latir, en 20 minutos se detenía. Cuando yo escuché eso, wow, ha sido el momento probablemente más difícil de mi vida. Yo con 35 años en aquel momento, ¿sí? Yo tengo 41, usted dice, el hermano parece como de 25. Le ahorro la suma matemática, tengo 41, tenía 35. Y aquella tarde hice lo mejor que aprendí a hacer: buscar a Dios. Es curioso porque decía Facundo Cabral: el ser humano es extraño. Nacer no pide, vivir no sabe, y morirse no quiere. Y yo aquella tarde clamaba a Dios y le decía: Señor, yo me quiero morir. Y le daba todos mis argumentos. Y aquel acontecimiento Dios lo permite para mostrarme su gloria. Porque al igual que cuando Jesús está caminando va con los discípulos, usted va a recordar ese pasaje, que los discípulos ven a un muchacho que está ciego a la orilla del camino y detienen a Jesús, ¿no? Porque la teología de los judíos es bien interesante, y le dicen: maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús lo mira y dice: no pecó él, no pecaron sus padres. Lo que está sucediendo es para que se muestre la gloria de Dios. Hermano y hermana, yo quiero que usted entienda algo. Esa crisis que hoy usted está viviendo es para que se muestre la gloria de Dios. ¿Sabe dónde yo conocí al médico de médicos? En un hospital. Dice el parte médico, y lo tengo en un marco como si fuera el diploma en mi casa, su casa. Dice que el lunes 8 de julio del año 2019 a las 6 de la tarde 48, mi corazón se detuvo. Yo tuve muerte clínica durante 2 minutos 53 segundos. Mi corazón se detuvo. Pero esa ha sido la mejor experiencia de amor con Dios. Porque sin haber recibido shock, ni toques eléctricos, ni adrenalina, a los 2 minutos 54 segundos, mi corazón vuelve a latir. Ese es el Dios del que predicamos. Amén. Ese es el Dios al que le cantamos. Yo no vengo a hablar de un supuesto, ni le canto a un supuesto. Yo le canto a un Dios de gloria. Porque el mismo Dios al que le cantamos, el Dios del que hoy predico, es el que abrió el mar rojo en 2, el que hizo 6 tinajas de agua común y corriente en el mejor de los vinos, el que me levantó de la muerte como a Lázaro, y el mismo que le va a dar un sentido a su proceso. Porque el que tiene la última palabra no es el doctor, no es el banco, no es la crisis, no es la hipoteca, es Dios. Y en aquel entonces nos sacó de una crisis, lo cual a mí me da una certeza hermosa, que de la crisis que hoy estamos viviendo también nos va a sacar el Señor, porque Él tiene la victoria preparada para nosotros. Amén. Déselo fuerte al Señor. Termino con esto, porque creo que ya se me pasó el tiempo, pero es que yo me emociono cuando hablamos de Dios. Dice Juan 16:33.
Les he hablado todo esto para que en mí encuentren paz. Y entonces el Señor nos hace un spoiler de la vida. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo. A ver, ¿se nota cuando una persona está animada, sí o no? Sí. ¿Y cuando alguien está desanimado? También. Mira el que tiene al lado suyo. Ahí ya cambió un poquito. Pero dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Si el Señor a mí me levantó de ella, me permitió un proceso. Pasé 35 días, muchos de esos días en el intensivo del Hospital General San Juan de Dios. Y yo le decía al hermano, ¿no? Hay gente que va a la casa de los maristas para un retiro. No, yo fui al Hospital General San Juan de Dios. Esa es otra casa de retiro, La ficha es un poquito más barata. Quiero una recomendación: cuando la comunidad reina da retiro, mejor vaya al otro retiro, Y ahí conocí yo al Dios de la gloria, el Dios que está con nosotros. Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria cristiana no es huir de la cruz. Nosotros los cristianos no huimos del proceso, no huimos de la cruz, sino la atravesamos, como Simón de Cirene, abrazando la cruz de Jesús. Amén. Amén. San Pablo decía: cuando soy débil, es entonces que soy verdaderamente fuerte. 2 Corintios 12:10. Yo supongo que cuando a uno le apagan las luces, como ya apurse. Pues así lo hacen en otro lado, ¿va usted? Quédese con esta clave espiritual. Ay, no, los hermanos. La constancia nos conduce a la victoria. ¿Cuántos quieren alcanzar la victoria? Amén. ¿Qué hay que hacer? Seguir caminando. Amén. Dígale que tiene al lado suyo: sigue caminando. Sigue caminando. Yo voy a decirle algo: yo estoy en misión. Ahorita estos días ha sido complicadísimo, tema de misión y moverse y todo. Pero hoy me levanté con una alegría excepcional. Estaba muy cansado. No sé si a usted le ha pasado que de repente pone la alarma, se acuesta y parece como que pasaron 30 segundos y suena la alarma. Exactamente me pasó eso. Pero había una alegría en mi corazón. Y cuando ya me despierto bien, yo digo: ya sé cuál es la alegría en mi corazón. Que hoy, después de mucho tiempo, vuelvo a una comunidad que yo amo verdaderamente, que es esta comunidad donde hay gente maravillosa. Y entonces yo me emociono porque digo: hoy voy a reencontrarme con hijos muy amados de Dios. Ay, no, hermano. Mire, pues dígale que tiene al lado suyo, están hablando de vos. Entonces me levanté feliz y me desvelé por su culpa, porque yo decía dentro de mi corazón: hoy me voy a encontrar con la gente más especial en el corazón de Dios. Amén. Esa es la comunidad reina, una comunidad de gente especial, que el Señor está empujando y te dice: sigue caminando. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero no te rindas. Levántate, sacúdete el polvo, límpiate las lágrimas de los ojos, ponte de pie. Eso no es parte de la prédica, pónganse.